es la dulce, dulce unción, descendiendo a limpiarme cual corriente caudaloso. Es la dulce, dulce unción, derramándose como óleo sobre mí. Es la dulce, dulce unción, descendiendo a limpiarme cual corriente caudaloso. Es la dulce, dulce unción, derramándose como óleo sobre mí. Es la dulce, dulce unción, descendiendo a limpiarme cual corriente caudaloso. Es la dulce, dulce unción, derramándose como óleo sobre mí. Elévanos a la grandeza de Dios, a los lugares celestiales con Él. De la estrechez de nuestro yo a la amplitud
de nuestro yo a la amplitud que hay en él. Elévanos a la grandeza de Dios. Me da fuerza a mí cuando te alabo a ti. En mi boca se llena de alabanza. Se romperán las cadenas al alzar mis manos. Habrá gloriosa libertad. Fuerza a mí cuando te alabo a ti. En mi boca se llena de alabanza. Se romperán las cadenas al alzar mis manos. Habrá gloriosa libertad. Se romperán las cadenas al alzar mis manos. Habrá gloriosa libertad. Caminar, Señor, más cerca de ti. Es el deseo de mi corazón. Conocerte más y deleitar tu corazón. Quiero ser puro y ser como Señor, más cerca de ti. Es el deseo de mi corazón. Conocerte más y deleitar tu corazón. Quiero ser puro y ser como tú. Quiero
Muy buenos días, hermanos, bienvenidos nuevamente a este servicio en línea. Les pedimos que ahí donde tú te encuentres te pongas en pie si así lo puedes hacer y juntos alabemos al Señor como un solo hombre, dándole gracias a Dios porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Amén. Señor Jesús, en esta mañana estamos reunidos aquí, Señor, en cada lugar, en cada casa, Señor, donde tu nombre es invocado, donde tu nombre es exaltado. Y te pedimos, Señor, encuéntranos esta mañana. Te pedimos, Señor, que en este momento tu Espíritu Santo pueda descender sobre nuestras vidas. No somos aptos de dirigir tu presencia, Señor, a tu pueblo, pero te pedimos en tu nombre precioso que tú uses nuestras voces, nuestros instrumentos, Señor, que cualquiera que escuche, Señor, pueda sentir algo de tu presencia, Señor. Por favor, quebrántanos esta mañana, danos algo para nuestros corazones, Señor, en medio del desierto. Quita las ataduras, Señor, danos gozo en nuestro corazón, ayúdanos a vencer las batallas que hay en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a que tu presencia, Señor, sea en nosotros y nosotros en ti, Señor, porque solo en ti hay vida y solo en ti hay esperanza, Señor. Gracias, Señor. Alabemos juntos al Señor. Cantaré, danzaré, me gozaré en el Señor mi Dios. Cantaré, danzaré, me gozaré en el Señor mi Dios. Placentero es el canto al Señor, porque Él habita en los cantos de su pueblo. La danza le da gozo también. Cantaré, danzaré ante Él. Cantaré, danzaré, me gozaré en el Señor mi Dios. Cantaré, danzaré, me gozaré en el Señor mi Dios. Placentero es el canto al Señor, porque Él habita en los cantos de su pueblo. La danza le da gozo también. Cantaré, danzaré ante Él. Él vive por la eternidad. Mi Cristo vive hoy y por la eternidad. Cristo vive por la eternidad. Mi Cristo vive hoy. Canta aleluya, canta aleluya. Mi Cristo vive por la eternidad. Canta aleluya, canta aleluya. Mi Cristo vive hoy. Él vive por la eternidad. Mi Cristo vive hoy y por la eternidad. Cristo vive por la eternidad. Mi Cristo vive hoy. Canta aleluya, canta aleluya. Mi Cristo vive por la eternidad. Canta aleluya, canta aleluya. Mi Cristo vive hoy. Él vive por la eternidad. Mi Cristo vive hoy y por la eternidad. Cristo vive por la eternidad. Mi Cristo vive hoy. Canta aleluya, canta aleluya. Mi Cristo vive por la eternidad. Canta aleluya, canta aleluya. Mi Cristo vive hoy. Es bendito el pueblo que aclama a Jehová, andará Jehová. Es bendito el pueblo que aclama a Jehová, andará a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día, todo el día. En tu nombre se alegrará todo el día, oh Señor. Es bendito el pueblo que aclama a Jehová, andará Jehová. Es bendito el pueblo que aclama a Jehová, andará a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día, todo el día. En tu nombre se alegrará todo el día,
y es bendito el pueblo que aclama a Jehová. Andará. Jehová, es bendito el pueblo que aclama a Jehová. Andará la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día, todo el día. En tu nombre se alegrará todo el día, oh Señor. En tu nombre se alegrará todo el día, todo el día. En tu nombre se alegrará todo el día, oh Señor. Es bendito el pueblo que aclama a Jehová. Andará, andará Jehová. Es bendito el pueblo que aclama a Jehová. Andará la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día, todo el día. En tu nombre se alegrará todo el día, oh Señor. El se alegrará y las hijas de Judá se gozarán por los juicios de nuestro Dios. De justicia está llena su diestra, el monte de Sión se alegrará y las hijas de Judá se gozarán. Caminará alrededor de Sión y rodeará contra las maravillas de Jehová. El monte de Sión se alegrará y las hijas de Judá se gozarán por los juicios de nuestro Dios. De justicia está llena su diestra, el monte de Sión se alegrará y las hijas de Judá se gozarán. Caminará alrededor de Sión y rodeará contra las maravillas de Jehová. Es bendito el pueblo que aclama a Jehová. Andará, andará Jehová. Es bendito el pueblo que aclama a Jehová. Andará la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día, todo el día. En tu nombre se alegrará todo el día, oh Señor. A ti te damos gracias, Señor. Y te adoramos, Señor. Tú eres el que pelea nuestras batallas. Oh, Señor. Nuestro Creador y nuestro Redentor. Has sido nuestro Creador. En ti confiamos, en ti confiamos. En ti está nuestra ayuda, nuestro galardón. Porque tú eres nuestro amparo y tú eres nuestra fortaleza, nuestro pronto
auxilio en las angustias. Tú eres el que nos da la victoria, Señor. En ti hay vida, en ti hay vida, Señor. De los ojos de paloma, por favor. ¿Quién soy yo para que tengas misericordia de mí? Lento para la ira y grande misericordia eres tú. Eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tú haces algo de la nada, haz de mí un siervo fiel. Hermanos, los invito a cantar este coro, pero reconociendo que no somos nada delante del Señor, y en su pura misericordia Él nos ha escogido para ser parte de su pueblo, parte de su reino. Abre tu corazón donde quiera que tú estés y alabemos al Señor y cantemos este coro como una oración a Él. ¿Quién soy yo para que tengas misericordia de mí? Lento para la ira y grande misericordia
de tu vida, de tu misericordia cada día, Señor. Oh, tú eres el Dios de Jacob, de lo torcido, Señor, de lo que no hay esperanza para la carne, en ti hay esperanza para nosotros, Señor. Por favor, Señor. Oh, eres el Dios de Abraham, Señor, el Dios de Isaac, el Dios de la nada, Señor. Oh, hay esperanza en ti, Señor. Oh, en tu nombre precioso, en tu nombre precioso, Señor, en ti hay esperanza, Señor. ¿Quiénes somos y de dónde tú nos has sacado, Señor? ¿Por dónde tú nos has llevado en el desierto, Señor? Por favor, no te olvides de nosotros. Por favor, Señor, envía tu rocío de los cielos. Señor, necesitamos tu presencia. Necesitamos tu espíritu en nuestro corazón seco, Señor. Necesitamos un toque fresco, Señor. Oh, rescátanos. De nuestra propia manera de ¿Quién soy yo para que tengas misericordia de mí? Lento para la ira y grande misericordia eres tú. Eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tú haces algo de la nada, haz de mí un siervo Que el Señor los bendiga, hermanos. Que tengan todos un buen día. Quiero de nuevo esta mañana decirles que es un gozo y un placer y una gran bendición poder compartir con cada uno de ustedes un tiempo más de la palabra del Señor. Parece que
el tiempo que estamos viviendo, hermanos, apremia. Creo que Dios está dándonos señales. Nunca antes, como ustedes sabrán, habíamos experimentado tanto tiempo nuestra estancia en el hogar. Mira que los locales y los templos, hermanos, fueron construidos para cantar y adorar al Señor. Pero hace algunos meses quedaron vacíos, y que la palabra de Dios que se predicaba en los púlpitos y esas reuniones maravillosas que teníamos, hoy, hermano, esa palabra que se predicaba en los púlpitos, en los locales de reunión, está siendo predicada desde los hogares de los pastores. Y las familias tienen la bendición de estar cómodamente en sus casas para oírlo. Y quizás algunos de nosotros nos hemos preguntado, ¿por qué, Señor? ¿Por qué esta situación, Señor? ¿Por qué estamos viviendo esto? Hermanos, lo que voy a decir es solo algo que he pensado. Quizás porque muchos de los que eran cristianos o de los que son cristianos, en la época cuando podíamos reunirnos, dejaron de ir a los cultos. O quizás otros que iban a los servicios, les aburría estar ahí en los cultos. A lo mejor, hermanos, era un fastidio para ellos. No lo sé, quizás así haya sido. Yo solo, hermanos, estoy pensando que pudo haber sido eso. Pero por la razón que haya sido, hermanos, nosotros vamos a entregar cuentas al Señor de los cultos. Vamos a entregar cuentas al Señor de las reuniones y de cómo íbamos a nuestras reuniones. Pero la verdad es que hoy todavía no tenemos el permiso de nuestras autoridades para congregarnos como lo hacíamos antes. Espero en Dios que cuando se restauren las reuniones, nuestros corazones, hermanos, vayan con un mayor amor para Dios, con una mayor entrega al Señor. Esta mañana, hermanos, yo quiero volver a hablarles sobre el mensaje que yo les hablé el domingo pasado. El domingo pasado dimos un mensaje de cómo enderezar nuestro corazón. Hoy quiero compartir con ustedes algo muy parecido, hermanos. Y quizás el tema del mensaje parezca igual que el domingo pasado, pero hoy el mensaje le hemos puesto cómo poner derecho nuestro corazón. El Señor anhela que nosotros alineemos nuestro corazón con Él, hermanos, con sus caminos, con sus palabras, con su corazón. Así que quiero empezar, hermanos, esta mañana dándoles a ustedes 4 claves para poder enderezar nuestro corazón. Quizás no terminemos las 4 claves, pero a partir de hoy vamos a estar hablando una por una de estas claves que son necesarios. En una ocasión, hermanos, cuando Jesús bajó con los discípulos del monte de la transfiguración, ustedes recordarán, hermanos, que los discípulos estaban preguntándose algo, porque para ese momento ellos estaban ya caminando con Jesús, platicando con Jesús, pero ellos tenían en su corazón una pregunta para el Señor. Parece que los discípulos de Él habían oído acerca de la doctrina, de la enseñanza de los fariseos. Ellos decían que Juan el Bautista, o mejor dicho, Elías debía de venir primero. Estos pasajes, hermanos, lo encontramos en Mateo capítulo 17, verso 11, hermanos. Cuando ellos preguntaron al Señor que los discípulos enseñaban que Juan debía de venir primero, Jesús les respondió de esta manera. Respondiendo Jesús, les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Es interesante, hermanos, lo que el Señor les está diciendo a estos discípulos, porque si ustedes
oyeron, dice que es necesario que Elías venga primero para restaurar todas las cosas. De manera que hay cosas que necesitan volver a su posición original. Hay cosas que se han deteriorado y necesitan ser alineadas en cuanto a Dios para con nosotros. Así que, hermanos, vamos a ver qué es aquello que necesitamos alinear en nuestras vidas. Quiero, hermanos, decirles esta mañana que la primera clave que necesitamos para enderezar o alinear nuestro corazón para con nuestro Dios es reconocer que hemos pecado. Y es muy fácil, hermanos, cuando somos personas juiciosas, cuando somos personas que en cierta manera, cuando oímos algo y lo empezamos a digerir, cuando nosotros oímos esta palabra, reconocer que hemos pecado, esa palabra hemos inmediatamente nos lleva a semanas anteriores o meses anteriores. Y luego pensamos que solo aquello que hemos hecho ayer, la semana pasada, necesita del perdón de Dios. Pero no es eso lo que yo quiero decirles hoy, sino cuando yo digo reconocer que hemos pecado, estoy diciendo que si fuimos capaces de pecar ayer, somos capaces de pecar hoy. Cuando la Biblia dice que necesitamos reconocer que hemos pecado, está diciendo que necesitamos reconocer que en nosotros hay una naturaleza pecaminosa, que en nosotros hay algo que se llama carne, hay algo que se llama el hombre viejo. Y cuando nosotros llegamos a reconocer eso, hermanos, nos daremos cuenta inmediatamente de algo: que nuestros caminos o nuestras decisiones y nuestra forma en que vivimos hoy está en conflicto con los caminos de Dios. Es decir, que no estamos alineados con nuestro Padre Celestial. Hermanos, algo que necesitamos saber esta mañana: el anhelo de Dios y el deseo de Dios es que nosotros nos arrepintamos. Y cuando hablamos de arrepentimiento, hermanos, muchas veces nosotros pensamos que solo la gente que no conoce a Dios necesita arrepentimiento. Pero la verdad es que gran parte de los que vivimos en la iglesia necesitamos mucho más del arrepentimiento que las personas que están afuera. Ahora, hermanos, acabo de decir que nuestros caminos y los caminos de Dios están en conflictos y que necesitamos arrepentirnos. Solo que para arrepentirnos necesitamos esta mañana saber una cosa. Primero necesitamos saber que nos hemos salido del camino del Señor. Y al estar consciente de esto, hermanos, necesitamos también saber otra cosa. Sí, quizás nos hemos alejado, quizás le hemos fallado a Dios, pero la pregunta es: si hemos de alinear nuestro corazón con Dios, ¿de qué manera lo vamos a hacer? ¿Será que nosotros como seres humanos podemos regresar a Dios en el momento que quieramos y cuando quieramos? ¿Será que tenemos la capacidad como seres humanos de regresar a Dios? Hermanos, es algo que no tenemos. Es algo que humanamente no es posible, aunque nos esforzáramos por regresar a Dios. No tenemos nosotros ese don para hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos entonces? Ya hemos descubierto que nuestros caminos están en conflicto con Dios. Ya hemos visto que nuestro corazón no está alineado con Dios. Entonces, y también
podemos darnos cuenta que por nosotros mismos no podemos regresar a Dios. Entonces, ¿qué necesitamos hacer, hermanos? Vayamos por favor al libro de Juan capítulo 16, verso 8. Y hay un pasaje ahí muy pequeño, pero que es una clave, hermanos, con respecto a lo que estamos compartiendo con ustedes. Dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Qué palabras tan cortas, qué versículo más pequeño, hermanos. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Otra vez, hermanos, cuando nosotros escuchamos y cuando Él venga, nosotros inmediatamente llevamos esta parte a un futuro, allá más adelante, cuando Él venga. Pero recordemos, hermanos, que cuando Jesús dijo estas palabras, Pentecostés todavía estaba adelante. La casa de Cornelio todavía estaba adelante. Por eso Jesús hablaba cuando Él venga, porque este concepto, el contexto es el Espíritu Santo de Dios. Y cuando el Espíritu Santo de Dios venga, convencerá al mundo de pecado. Pero cuando nosotros leemos este pasaje, hermanos, no debemos de verlo como algo que vendrá. Porque para nosotros este pasaje, hermanos, es un hecho. Desde los días de Pentecostés y desde los días de Cornelio, nosotros hemos tenido en medio de nosotros al Espíritu Santo, hermanos. Y Él ha venido aquí, ha venido allá y ha venido a donde Él quiera venir. Quizás en este momento Él está viniendo sobre nosotros. Quizás está viniendo sobre otros. Pero el Espíritu Santo siempre ha estado como un huésped, viniendo al lugar que Él quiere venir. Pero también es interesante la otra parte, porque la otra parte dice: convencerá al mundo de pecado. ¿A quién le llama Dios mundo en este pasaje? Hermanos, parece que Dios llama mundo a los hombres, al ser humano. Quizás como Demas, el ser humano ha llegado a amar al mundo, tanto que se ha vuelto lo que él ama. Cuando Dios dice que va a convencer al mundo, lo que está diciendo es que va a convencer a las personas. Así que, hermanos, Dios, a través de su Espíritu, Él viene. Y es el Espíritu Santo la única persona que tiene el poder para convencer al hombre de sus pecados. Por sí solo el hombre no tiene la capacidad de reconocer que ha pecado. Y es a través del Espíritu Santo que Dios le abre los ojos al hombre y hace que su corazón comprenda que él ha pecado. Solo el Espíritu Santo trae convicción, hermanos. Cuando el Espíritu Santo viene sobre alguien que se ha resistido a reconocer su pecado, el Espíritu Santo le habla a esa persona y le dice: por mucho tiempo tú te has endurecido, tú no has reconocido tus pecados, pero cuando yo te toque, cuando yo toque tu vida, en ese momento vendrá tal convicción a tu vida que tú vas a reconocer que has pecado. Hermanos, quiero darles un ejemplo para que ustedes comprendan qué es todo esto que estoy hablando. Estoy diciéndole que la primera clave para alinear nuestro corazón con Dios es reconocer que hemos pecado, reconocer que tenemos una naturaleza pecaminosa, reconocer no solo que hemos pecado ayer, sino que hoy mismo, quizás en la mañana mentimos, quizás en la mañana o otro día nos hemos alejado de Dios en nuestra intimidad. Y si el Espíritu Santo viniera ahorita, Él nos convencería de ese pecado. Pero si el Espíritu Santo no viniere, seguiríamos duros, seguiríamos sin reconocerlo,
porque así es el ser humano. ¿Saben desde cuándo, hermanos? Quiero llevarlos al principio de la Biblia, hermanos. Ustedes recordarán a nuestros primeros padres. Qué bondad tan maravillosa de nuestro Padre Celestial haberles provisto a ellos, hermanos, un Edén, un lugar con todo lo necesario. Pero ustedes recordarán que Dios condicionó la estancia de ellos en ese lugar, ordenándoles a ellos que no participaran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Era el único mandamiento que Dios le dio a nuestros padres. Pero ustedes recordarán, hermanos, que la astucia de la serpiente, de una o de otra manera tuvo un diálogo con Eva, y más tarde Eva le falló al Señor, y más tarde también Adán, por amor a Eva, le falló al Señor. Pero quiero que oigan esto, hermanos. Cuando Dios finalmente baja al huerto para pasar un tiempo con nuestros padres, ellos se esconden, porque para ese momento ellos habían pecado, habían desobedecido al Señor. Y cuando finalmente Dios dice: Adán, ¿dónde estás? Cuando llega al huerto y no los encuentra, dice: Adán, ¿dónde estás? Cuando finalmente aparece Adán, dice: es que tuve miedo. Y entonces Dios le dijo: entonces has desobedecido. Hermanos, en ese momento nuestro padre Adán, él debió de asumir su responsabilidad, su obligación como marido y como hombre. Él debió de haber dicho a Dios: sí, Señor. Pero ustedes se dan cuenta que él no reconoció. ¿Qué fue lo que él le dijo a Dios? No fui yo, Señor, fue la mujer que me diste. Y cuando Dios confrontó a la madre de todos los vivientes, que es Eva, cuando Dios la confrontó a ella y le dijo: ¿qué has hecho?, ella tampoco reconoció su hecho, tampoco asumió su responsabilidad, sino que ella dijo: no soy yo, Señor, fue la serpiente. Y desde ese momento en adelante, hermanos, la tendencia de los seres humanos es no asumir su responsabilidad. Siempre están buscando echarle la culpa a otros. Yo he podido ver esto a través de los años. Cuando se confronta a alguien que ha pecado, a veces le echa la culpa al pastor, a veces le echa la culpa a los hijos de los pastores, y a veces le echa la culpa a los líderes. Pero siempre las personas no reconocen que han pecado, no reconocen lo que son. Y es ahí, hermanos, cuando nosotros necesitamos al Espíritu Santo, porque naturalmente nosotros no podemos, aunque quisiéramos, reconocer nuestro pecado. Y es ahí cuando el bendito Espíritu Santo viene sobre nosotros. Trae tal convicción, hermanos, que cuando su convicción viene, nosotros no vamos a decir: fue aquel. No, en ese momento nosotros diremos: soy yo el que pecó. Como David, ¿recuerdan ustedes? Hubo un momento en la vida de David cuando vio el juicio cayendo sobre Israel, que él hizo un alto y dijo: no, Señor, las ovejas no pecaron, yo soy aquí el único que ha pecado. Hermano, David estaba bajo la convicción del Espíritu de Dios. Y eso es algo que urge en nuestras vidas para poder alinear nuestro corazón con Dios. Dios ha visto que desde la caída de nuestros padres hasta este momento, hermanos, la tendencia es a no reconocer nuestras fallas, no asumir nuestra responsabilidad. Que el Señor tenga misericordia, hermanos, y que en nuestro corazón esta mañana podamos decirle: oh Espíritu Santo, ven a convencer este corazón duro. Porque, hermanos,
En el libro de Isaías, en el capítulo 55, verso 8 y 9, claramente dice que porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amados hermanos, tengan esto claro esta mañana. Es el Espíritu Santo que nos convence de nuestro pecado, de que los caminos de Dios y nuestros caminos no son los mismos. Es el Espíritu Santo que nos convence de que nuestras acciones y obras están en contra de la voluntad del Señor. Gloria a Dios por el Espíritu Santo que nos da el don de Dios, que nos da el regalo de Dios. Hermanos, solamente así podemos darnos cuenta de nuestra condición. Así que esta mañana, si tú has vivido, porque hermanos, muchos en la iglesia no han alineado su corazón con el Señor, porque ellos no han reconocido, hermanos, su pecado. No han reconocido su condición, que ellos son pecado y como tal se peca. Pero hermanos, qué bondadoso es Dios, qué precioso es Dios. Él quiere que nos arrepintamos y Él ha provisto al Espíritu Santo para que nos ayude a reencontrarnos con nuestro Padre Celestial. Miren, hermanos, qué maravilloso es la bondad de Dios. Vayamos por favor al libro de Hechos, capítulo 11, y leamos el verso 18. Aquí los apóstoles, hermanos, estaban maravillados de la generosidad de Dios, porque dice este pasaje: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Gloria a Dios, hermanos. Los gentiles les ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Quiénes son los gentiles? Aquellos que alguna vez vivieron ajenos a la vida de Dios, lejos de los caminos de Dios, pero en la bondad y generosidad de Dios les ha dado a ellos, hermanos, arrepentimiento para vida. Hermanos, solo quiero hacer un comentario aquí con ustedes. Hermanos, en el pasado, cuando vivíamos sin Cristo, cuando estábamos sin Dios, pareciera que hubiera algo que nos hubiera envuelto, hermanos. Algo que fuera inquebrantable, algo que no podía uno cruzar. Pero hermanos, eso era nuestra condición de pecado, porque vivíamos, como quizás ya lo he dicho, ajenos a Dios y ciegos, porque era imposible para nosotros arrepentirnos de nuestros pecados. Pero hermanos, eso fue en el pasado. Gloria a Dios, porque hubo un momento en que Dios, a través del Espíritu Santo que trajo arrepentimiento, nosotros restauramos nuestra comunión con Dios. Ahora estamos caminando con Dios, pero hermanos, muchos también adentro de la iglesia hoy, hermanos, están experimentando otra vez como que algo los está cubriendo, algo está endureciendo otra vez sus corazones. Pero hermanos, que no suceda eso con nosotros, que no nos cueste, hermanos, ir al río del arrepentimiento, porque el pecado, hermanos, nos enferma, nos paraliza. Ustedes saben la historia del paralítico de Betesda, hermanos, un hombre que vivió 38 años en espera de una oportunidad de llegar en el momento que el ángel removía el agua.
Pero él estaba tan paralizado que él estuvo expectante por 38 años. Pero nunca llegó después que el ángel removiera el agua, hermanos, para ser sanado. ¿Saben, hermanos, que muchos en la iglesia están como ese paralítico, imposibilitados? ¿Y saben por qué, hermanos? Porque muchas veces nosotros oímos la voz del enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo? Hay tres: el yo, el mundo y el diablo. Pero muchas veces, hermanos, el diablo le dice, o mejor dicho, inyecta un veneno que hace que las personas se paralicen porque ya no pueden encontrar el río de arrepentimiento para volver y enderezar su corazón con Dios. Hermanos, por ejemplo, cuando alguien creyente miente, la mentira es muy común, hermanos, tanto en la gente adulta que conoce a Cristo como la gente joven. Cuando alguien miente, hermanos, el diablo viene y dice: cálmate, no te preocupes, es solo una mentira, no hay nada malo con eso. Recuerda, eres un buen muchacho, una buena muchacha. Además, has hecho más cosas buenas que malas. No te preocupes, ni tengas pena por el infierno. Hermanos, esas palabras del enemigo a veces es inyectado en las personas y no se dan cuenta que la paga del pecado es muerte, hermanos, y van endureciendo su corazón. Lo triste, hermanos, es que Dios nos dejó una conciencia, por lo menos para hacer cosquillas, para despertarnos. Proverbios 20:27 dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo de su corazón. Amados, cada uno de nosotros tenemos una conciencia, y cada uno de nosotros sabe cuando lo que estamos haciendo está mal o está equivocado. Hermanos, Dios nos hizo de tal forma que cuando nosotros estamos haciendo lo malo, lo sabemos, porque Dios dejó una conciencia en nosotros. Pero en muchos casos, hermanos, la conciencia se ha cauterizado, ha perdido la sensibilidad. Amados, que el Señor vuelva a hacernos sensibles, que el Señor vuelva a hacer que sintamos, para que podamos alinear nuestro corazón con Él. Ahora, hermanos, fíjense que al principio yo les dije que Juan el Bautista, o mejor dicho, Elías, viene para restaurar todas las cosas. Jesús dejó claro que Elías era el Juan en Mateo 17 que vino. Hermanos, cuando Juan vino, él vio en la gente a quien él predicó a dos personas. Me refiero, hermanos, a Herodes y a Herodías. Juan clamó con una voz de los cielos, diciéndole a ellos, diciéndole a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero nosotros sabemos que tanto Herodes como Herodías no fueron conmovidos, hermanos. Qué tan duro eran estas personas, que aquel hombre que estaba lleno del espíritu de arrepentimiento no logró romper. Era impasable lo que rodeaba a esta pareja, hermanos. Pero el Señor quiere en este tiempo romper con cualquier cosa que nos rodea para poder reconciliar su amor para con nosotros, hermanos. Que el Señor nos ayude. Dios, en su amor y misericordia, Él en este tiempo está usando al Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo Él nos está concediendo, hermanos, arrepentimiento, a fin de que nosotros podamos restaurar nuestra comunión con Él, hermanos. Ya vimos
que aún a los gentiles Dios les dio arrepentimiento para vida. Pero miren, hermanos, la generosidad de Dios. Hechos 5:31 dice, hablando de Cristo, dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hermanos, ese regalo, ese don de Dios trae el perdón de pecados. Quizás hoy, hermanos, vivimos rodeados de una sociedad humanista que se centra en sí mismo, haciendo lo que a su parecer es bueno, hermanos. Pero yo quiero decirles que Dios es el único que sabe y puede decidir qué es correcto y qué es lo que está malo. Hermanos, en el arrepentimiento verdadero, Dios abre nuestros ojos a través del Espíritu Santo para ver el conflicto entre nuestro camino y el camino de Dios. Nuestra mente llega a reconocer, hermanos, la bendición o la condición de nuestras vidas. Hermanos, yo espero darme a entender esta mañana con todo lo que estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo realmente es que el ser humano no tiene la capacidad de autoarrepentirse. Por mucho que se esfuerce, por mucho que quiera y aún por mucho que lo busque. El único, hermanos, que puede traer arrepentimiento verdadero y puede restaurar nuestra comunión con Dios es el Espíritu Santo. Si esta mañana el Espíritu Santo decidiera venir sobre nosotros con arrepentimiento, sería muy fácil alinear nuestro corazón con Dios. Porque, hermano, ni tú ni yo podemos hacer que una persona se arrepienta, aun cuando nuestras intenciones sean buenas. Quizás incluso nuestras palabras fueran buenas y correctas. Quizás aun cuando nosotros señaláramos y acusáramos a alguien. Hermanos, no es posible traer convicción sobre alguien, a menos que el Espíritu Santo, hermano, traiga convicción. Saben, hermanos, que cuando Dios redarguye de pecado a una persona, recuerden que la clave que estoy hablando es que para alinear nuestro corazón con Dios debemos reconocer que hemos pecado, y aún más que somos pecado, que nuestra naturaleza es pecaminosa, y que mientras más rápido reconozcamos eso, más rápido Dios hará que su Espíritu venga, nos redarguya y nos convenza de nuestros pecados. Cuando Dios redarguye de pecado a alguien, hermanos, lo hace con benignidad, con amabilidad. Dios de esa manera ablanda aún el corazón más duro. Ahora quiero terminar, hermanos, con un ejemplo de cómo Jesús lleva a las personas al verdadero arrepentimiento. Ustedes recordarán, hermanos, que en una ocasión Jesús llegó a la orilla de un pozo y Él se sentó a la orilla de ese pozo. Era un día, hermanos, muy precioso para una mujer inmoral, para una mujer con un caparazón duro, para una mujer alejada de los caminos de Dios. Jesús se sentó junto al pozo. Él era el Salvador. Él quería salvar a esta mujer. Y Él se sentó ahí a la orilla del pozo. Y más tarde, hermanos, llega esta mujer. Cuando la mujer lo mira, lo desdeña, no lo saluda, lo ignora. Y ella con su cántaro saca el agua. Y cuando ella se disponía a irse, Jesús le dice: mujer, dame de beber. Ustedes saben la historia. Ella, molesta, le dijo que él no tenía por qué pedirle agua a una samaritana,
porque judíos y samaritanos tenían conflictos. Solo que ella no sabía que ese judío que estaba ahí esa mañana era el Dios de los cielos. Era aquel que podía llevarla a los cielos mismos. Era aquel que podía llenar el corazón de ella. Y entonces él le dijo: dame de beber. Y ella, como no queriendo, pero luego Jesús le dijo a ella: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te pide de beber? Él te daría agua, Él te daría agua viva. Entonces ella lo miró raro y hasta pensó que si él era mayor que Jacob, que había hecho ese pozo. Y luego más tarde él le dice a la mujer: mas el que bebiera de esta agua nunca más volverá a tener sed, porque el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva. Y vemos que la mujer en ese momento le dice: Señor, dame de esa agua. Y es ahí en donde el espíritu de arrepentimiento va a entrar en acción, hermanos. Es ahí en donde esta mujer inmoral, dura, va a entrar al reino de Dios a través de ese predicador llamado Jesucristo. Porque fue entonces cuando él le dijo: mujer, ve por tu marido. Y ella le dijo: no tengo marido. Y Jesús en el Espíritu Santo le dijo: es cierto, porque has tenido 5 maridos, y con el que tú vives ahora tampoco es tu marido. El espíritu de arrepentimiento, hermanos, en ese momento entró. La mujer reconoció que por muchos años ella se había esperanzado buscando su llenura en el amor humano. Ella empezó a buscar lo que nunca pudo encontrar en el amor humano. Ella había vivido toda su vida pensando que a través del primer hombre sus expectativas se llenarían, a través del segundo, a través del tercero, pero nunca su corazón se llenó. Todo el tiempo fue un corazón vacío. Pero cuando Jesús la confrontó, yo estoy seguro, hermanos, que cuando el Señor le mostró su vida, ella se arrodilló, se arrepintió, aunque era una mujer dura, porque el pecado endurece a las personas. Pero cuando Jesús trajo sobre ella el espíritu de arrepentimiento, esa mujer se postró, hermanos. Esa mujer, cuando salió del pozo, ella había cambiado su manera de pensar. Su forma de vivir había cambiado. Amados, el corazón de ella lo había alineado con el corazón de Dios. Solo Jesús pudo hacer tal obra. Solo el Espíritu Santo puede hacer esa obra. Amados hermanos, pidamos esta mañana al Espíritu Santo que venga y nos convenza de pecado. Es la primera clave, hermanos, para poner derecho nuestro corazón con Dios. No digas: bueno, pero yo he vivido en la iglesia por muchos años, ¿de qué tengo que arrepentirme? Oh, hermanos, tú eres quien tiene mucho más de qué arrepentirte. Todos nosotros, hermanos, que militamos en la iglesia, necesitamos tener un corazón quebrantado, contrito y humillado. Necesitamos volver a Dios reconociendo lo que somos, reconociendo que hemos pecado. Oh Espíritu Santo,
Oh Espíritu Santo, en esta mañana, ven, ven sobre la tierra dura, ven a barbechar la tierra, Señor, ven a remover los terrones, Señor. Nunca como hoy hemos necesitado arrepentirnos, Señor, como lo necesitamos hoy. Por favor, Señor, envía el espíritu de arrepentimiento sobre los jóvenes, sobre nosotros los pastores, sobre las familias, Señor. Pero haz que reconozcamos, Señor, por muy grande que sea el pecado o pequeño que sea, o sea mucho o poco, pero necesitamos, Señor, que el Espíritu Santo rompa la tierra, Señor, quebrante la tierra, para que podamos alinear nuestro corazón contigo. En el nombre precioso de Cristo, recibe honra, gloria y alabanza, Señor. Pon derecho nuestro corazón contigo, Señor. Amén. Espíritu de Dios, ven sobre mí y conquista mi corazón. Sobre nuestras vidas, Señor, y sopla vida otra vez. Oh Espíritu ven sobre mí y conquista mi corazón. Espíritu de Dios, ven sobre y conquista mi corazón. Muévete sobre nuestras vidas, Señor, y sopla vida otra vez. Oh Espíritu de Dios, ven sobre mí y conquista